Hoy revelaremos una historia que se repite en el planeta. Hace 100 años fuimos asesinados por un virus mortal, que a pesar de todo nos dio tiempo desde 1918 hasta hoy 2020. Vuelve y repite, pero con inmenso poder destructivo. Hoy nos enfrenta de nuevo. Fueron 100 años y aún los científicos aún no han podido tener una vacuna concreta. En esta vez se titula Virus SARS-CoV-2. Y su enfermedad es coronavirus. A pesar de esta historia real que exterminó más de 50 millones de personas en todo el mundo, no hay excusas para decir que no tenemos vacuna. Entretenidos y su mente en tecnologías vacías y huecas, perdiendo su tiempo pensando en universo y en Martes. Vamos al planeta Martes, los robots, sexualidad, la electrónica y los experimentos, que solo nos conducen a un riesgo frente a un presagio real como lo es una pandemia mundial. Repito, no hay excusas para decir que falta 1 año, 2 años y hasta 3 años para crear una vacuna real probada, por lo esto es algo predestinado. Todos sabíamos que esto llegaría, solo que neutras mentes divagan en lo irreal y se enfrascan en lujos y teologizan la realidad con tecnología para simular una vida mejor pero podrida en su interior. Si los gobiernos frenan el intento de seguir avanzando en salud y la cura de las enfermedades, esta es una prueba de ello, que el planeta y sus dirigentes no desean fortalecer la salud ante una devastadora amenaza mundial. En estos tiempos en donde hay tecnología de robots avanzados que hacen maravillas y que no puedan con un virus, esto es para pensar mucho. No es cierto o no, no es conspiración, como dicen, solo es una realidad que habla por sí sola. Ante la impotencia y vergüenza del planeta en adelanto sobre la salud, y si no dedican tiempo en esto, vendrán más virus con cepas poderosas superiores a este coronavirus o COVID-19 SARS-CoV-2. Recordamos la pandemia de influenza de 1918. Este año es el aniversario número 100 de la pandemia de influenza, gripe, que en 1918 arrasó en todo el mundo, en lo que todavía se considera uno de los brotes de enfermedad más mortales registrados en la historia. Se estima que alrededor de 500 millones de personas, o 1/3 de la población mundial, se infectaron con este virus, y el número de muertes en todo el mundo se estimó en al menos 50 millones, de las cuales unas 675.000 ocurrieron en los Estados Unidos. La pandemia fue tan grave que, de 1917 a 1918, la expectativa de vida en los Estados Unidos disminuyó en alrededor de 12 años, a 36,6 años para los hombres y 42,2 años para las mujeres. Hubo tasas de muerte altas entre personas que anteriormente habían sido sanas, incluidas aquellas de entre 20 y 40 años de edad, lo que fue poco común, porque la influenza generalmente afecta a los muy pequeños y a los muy ancianos, más que a los adultos jóvenes. El surgimiento de la pandemia. La pandemia de influenza de 1918 ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Los espacios reducidos y cerrados y los movimientos masivos de tropas ayudaron a impulsar la propagación de la enfermedad. En los Estados Unidos, la actividad poco habitual de influenza se detectó primero en campamentos militares y en algunas ciudades durante la primavera de 1918. En los Estados Unidos y en otros países involucrados en la guerra no se informó mucho sobre la gravedad y la propagación de la enfermedad, ya que a las autoridades les interesaba mantener la moral alta entre la población y no querían entregar, en tiempos de guerra, información sobre las enfermedades que afectaban a los soldados. A estos brotes ocurridos en la primavera ahora se los considera una primera ola de la pandemia. Los casos de enfermedad fueron limitados y mucho más leves que los que se observarían durante las 2 olas siguientes. Segunda y tercera ola mortales. En septiembre de 1918, la segunda ola de influenza pandémica surgió en Camp Evans, un campo de entrenamiento del ejército de los Estados Unidos en las afueras de Boston y en una instalación naval en esa ciudad. Esta ola fue devastadora y llegó a su punto máximo en los Estados Unidos entre septiembre y noviembre. Más de 100.000 personas murieron en los Estados Unidos solamente en octubre. La tercera y última ola comenzó a principios de 1919, duró toda la primavera y causó incluso más casos de enfermedad y muerte. Si bien fue grave, esta ola no fue tan mortal como la segunda.
La pandemia de influenza finalmente amainó en el verano de 1919 en los Estados Unidos, después de dejar familias y comunidades diezmadas que tuvieron que superar la situación. Los científicos ahora saben que esta pandemia fue causada por el virus H1N1, que continuó circulando como un virus estacional en todo el mundo durante los 38 años siguientes. Limitaciones en los esfuerzos de atención y control en 1918. Los científicos todavía no habían descubierto los virus, por lo tanto no había pruebas de laboratorio para diagnosticar, detectar o caracterizar los virus de la influenza. Los métodos para prevenir y tratar la influenza tenían limitaciones. No había vacunas para protegerse contra la infección por el virus de la influenza, medicamentos antivirales para tratar la enfermedad, ni antibióticos para tratar las infecciones bacterianas secundarias como la neumonía. Los esfuerzos para prevenir la propagación de la enfermedad estaban limitados a intervenciones no farmacéuticas, como la promoción de una buena higiene personal, la implementación del aislamiento, la cuarentena y el cierre de lugares públicos como las escuelas y los teatros. En algunas ciudades se impusieron ordenanzas que exigían el uso de mascarillas en público. En la ciudad de Nueva York incluso había una ordenanza por la que se multaba o encarcelaba a las personas que no se cubrieran al toser. Preparación para la próxima pandemia. Desde la pandemia de 1918 se han logrado en el mundo grandes avances en la comprensión y el tratamiento de la influenza, pero los virus de la influenza continúan presentando una amenaza grave para la salud pública. Un vasto reservorio de virus de la influenza que circula entre los animales, especialmente las aves, presenta un peligro constante de que pueda surgir otra pandemia de influenza. Durante más de 60 años, los CDC han trabajado para abordar la amenaza continua de la influenza y prepararse para la próxima pandemia. Los virus de la influenza que tienen potencial pandémico ahora pueden detectarse por medio del sistema de respuesta y vigilancia de la influenza a nivel mundial, que incluye a 114 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud. La División de Influenza de los CDC es uno de los 6 centros colaboradores de lucha contra la influenza a nivel global que ayudan a monitorear y rastrear la actividad de influenza en todo el mundo, así como a preparar virus candidatos que puedan ser usados para fabricar las vacunas. Los CDC también trabajan con aliados de la salud pública para monitorear e investigar la infección de seres humanos con virus de la influenza que provienen de los animales. Los CDC realizan estudios de laboratorio continuos sobre los virus de la influenza que afectan tanto a los seres humanos como a los animales, con el fin de entender mejor las características de estos virus. Los CDC también prestan apoyo a los gobiernos estatales y locales en todos los Estados Unidos y trabajan con la Organización Mundial de la Salud, OMS, y países aliados para mejorar la capacidad de vigilancia de la influenza y colaborar en la planificación para responder a las pandemias. Las vacunas contra la influenza estacional que se usan para prevenir la infección se fabrican anualmente y las vacunas prepandémicas contra la influenza también son producidas y almacenadas por el gobierno federal de los Estados Unidos, para ser usadas durante un evento de pandemia. Los medicamentos antivirales que se usan para tratar la enfermedad de influenza estacional son una posible herramienta durante una pandemia de influenza. Otro gran avance que se ha logrado desde la pandemia de 1918 es la incorporación de los antibióticos para tratar las infecciones bacterianas secundarias como la neumonía. Algunas de las muchas herramientas médicas que se han incorporado desde 1918 son los respiradores y las unidades de cuidados intensivos para tratar a los pacientes, además del equipo de protección personal como los guantes, las batas y las máscaras, cuyo uso ahora está generalizado para proteger a los trabajadores de la salud de las infecciones. Los CDC también están trabajando para minimizar el impacto de futuras pandemias de influenza al apoyar las investigaciones que puedan mejorar la aplicación de medidas de mitigación en la comunidad, por ejemplo, el cierre temporal de las escuelas, la modificación, postergación o cancelación de grandes eventos públicos y el establecimiento de distancia física entre las personas en entornos en los cuales comúnmente tienen contacto unas con otras. Estas intervenciones no farmacéuticas continúan siendo un componente integral de los esfuerzos para controlar la propagación de la influenza y, en caso de falta de la vacuna contra la enfermedad, serían la primera línea de defensa en una pandemia.
Consulte directrices de mitigación en la comunidad para prevenir la influenza pandémica. Estados Unidos, 2017. Aún queda mucho por hacer para estar listos para la próxima pandemia de influenza. Se necesitan vacunas que sean más ampliamente eficaces y que puedan ser fabricadas más rápidamente. La infraestructura mundial para producir y distribuir las vacunas contra la influenza también debe mejorarse. Se necesitan medicamentos de tratamiento contra la influenza que sean más eficaces y menos costosos. También es importante mejorar la vigilancia de los virus de la influenza en los animales. En los últimos 100 años hemos progresado mucho en la creación de métodos para rastrear, prevenir y tratar la influenza, pero aún queda mucho por hacer. Como la principal agencia de salud pública de los Estados Unidos, los CDC están trabajando con sus aliados de salud pública para cerrar las brechas, mejorar nuestra preparación ante las pandemias y adelantarnos a la próxima pandemia.